Presidente Guillermo Lasso condecoró con el reconocimiento al valor al policía que resultó herido tras evitar un robo el pasado 21 de julio en el norte de Guayaquil. El primer mandatario dio todo su respaldo a la institución del orden. Gobierno recibió cerca de 200 contratos de inversión durante su primer año de gestión, que ha permitido la inyección de 5.000 millones de dólares. El jefe de Estado mantuvo en Guayaquil un diálogo con inversionistas nacionales y extranjeros. COE Nacional dispone que desde el próximo jueves el sector público entre parcialmente a teletrabajo. Tras el incremento de casos de COVID-19, para el sector privado solo se hizo un exhorto. Macabros hallazgos encuentran 2 cadáveres en estado de descomposición en Guayaquil y Durán. Los cuerpos estaban dentro de maletas. Varias localidades de Carchi afrontan graves consecuencias por el sismo que sacudió esa zona y las diferentes réplicas. En el sector rural, los daños son de gran magnitud. Hay alarma en los habitantes de la costa peninsular por la captura de un pez remo, cuya presencia es considerada por muchos como un presagio de eventos sísmicos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Televidentes, buenas noches y gracias por estar junto a nosotros. A esta hora saludamos ya a nuestro equipo periodístico, quienes se encuentran en exteriores y nos tienen importantes noticias. Damos la bienvenida a Julio César Saona y Charlie Pisa. Empezamos contigo, Julio César. ¿En qué parte de la ciudad te encuentras? Buenas noches. Adelante. Querida Anali, Charlie, amigos televidentes, buenas noches. Nosotros desde el suroeste de la ciudad de Guayaquil, en donde un nuevo caso de sicariato se registró hace pocas horas acá en este punto. Más adelante nosotros les vamos a tener los detalles respecto a lo que sucedió en este sector suroeste de la ciudad de Guayaquil, Octava y Pedro Pablo Gómez. Permanecemos atentos. Gracias, Julio César. Y bien, vamos contigo, Charlie. ¿Qué noticias nos tienes? Buenas noches. Así es, Anale, amables televidentes, buenas noches. En horas de la tarde, sicarios asesinaron a un joven. ¿Y en qué circunstancias ocurrió este hecho violento? Se lo presentaremos en pocos minutos. En pocos minutos, en efecto, volvemos con ustedes, compañeros. Aquí iniciamos, amigos. Bienvenidos. Hallan 2 cadáveres dentro de 2 maletas. El primer cuerpo fue encontrado en la ciudadela Sauces 7, norte de Guayaquil, y el segundo en el cantón Durán. Hasta el momento se desconocen sus identidades. Son 2 cuerpos humanos, uno hallado en la ciudadela Sauces 7 de Guayaquil y el segundo en el cantón Durán. Ambos estaban en estado de descomposición. Fueron colocados por sus victimarios en fundas plásticas y luego metidos en maletas negras. Pese a las coincidencias, los casos no necesariamente estarían conectados. A las 3:30 de la madrugada, el ECU 911 alertó a la policía del primer caso. Este es el de Sauces 7. Al abrir la envoltura, los oficiales de criminalística se encontraron con una sorpresa. Una persona que se encontraba incluso con una sustancia blanquecina en todo su cuerpo. Presumimos que es cal, para que una vez si es que se lo encuentren, se pierda totalmente la identidad. Tomamos que la cal va deshidratando el cuerpo y lo va de alguna forma momificando. También para esquivar o de alguna forma no alertar a personas por el mal olor que puede generar la putrefacción. El sexo, edad y causas de la muerte están por determinarse, pues no se encontraron heridas visibles. Por el estado de putrefacción, se estima que el crimen se registró hace 7 o 12 días y que este martes buscaron deshacerse del cuerpo, abandonándolo en una avenida principal, justo a la hora que pasa el carro de la basura. Una hora después, es decir, a las 4 de la mañana, los agentes de DINASED acudieron al cantón Durán. Allí verificaron la existencia de otra maleta negra, esta vez con un hombre de aproximadamente 20 a 30 años dentro. Que se encontraba en posición fetal, atado sus extremidades. Presumimos que hubo algún tipo de estrangulación por algunos signos que presentaba en el cuerpo. Con este
Este y otros hechos violentos que se han registrado en las últimas horas en Guayaquil, Durán y San Borondón. La zona 8 tiene más de 790 muertes violentas, informó Maite Morán. El presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo la entrega del mayor galardón que un policía puede recibir. Se trata del reconocimiento al valor, el mismo que fue entregado a un uniformado quien evitó un robo el pasado 21 de julio en el norte de Guayaquil y resultó herido. En este sentido, el primer mandatario dio todo su respaldo a la institución. Fue el instante cuando dos pillos entran a un sodabar y uno de ellos se enfrenta con un policía quien junto a su esposa se encontraban en el local intentando comprar. En este enfrentamiento el agente y el delincuente resultaron heridos. El policía fue llevado al hospital de la institución y hoy ya está recuperado. Han pasado 6 días y el sargento Raúl Wong Alvarado, quien lleva 19 años en la institución policial, recibió un galardón por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso. Se trata del máximo reconocimiento al valor que un policía pueda recibir. La valentía del sargento Wong debe ser correspondida con una efectiva acción de jueces y fiscales que muchas veces, pese a ser delitos flagrantes, inexplicablemente liberan a los delincuentes. El sargento Raúl Wong no es la primera vez que enfrenta la delincuencia. Ha estado comprometido en diferentes operativos, de los cuales inclusive en este momento tiene un procedimiento judicial que no ha terminado y que tiene medidas cautelares. De su parte, el sargento Wong, quien estuvo acompañado de su esposa e hijos, agradeció la distinción, al tiempo que dijo haber actuado en uso progresivo de la fuerza y respetando el derecho a la vida. La cual debo agradecer a Dios Todopoderoso, el cual me cuidó en todo momento y me permitió, pese a las circunstancias complejas, actuar correctamente. En este sentido, el Ejecutivo dijo que el gobierno respalda las acciones de los policías. El gobierno continuará dando todo el respaldo a la Policía Nacional para un óptimo desempeño de sus tareas en bien de la seguridad ciudadana. Asimismo dio su respaldo al ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien enfrentará un juicio político por parte de la Asamblea, por lo registrado en el último paro nacional. Un injusto juicio político, un pretendido juicio político, solo por haber cumplido con su deber. Un juicio político que desde ya lo calificaría como un acto de venganza. Informó Carlos Julio Gurumendi. Atentos con las siguientes imágenes, amigos, porque más adelante les contaremos que un sospechoso fue herido de bala por agentes de policía al tratar de evadir un control y amenazar con un arma a los uniformados en el norte de Guayaquil. Además, madre de joven ecuatoriana que fue hallada muerta en Estados Unidos exige que las autoridades investiguen el caso. La ampliación en breve. Ya en otros temas, el gobierno suscribió cerca de 200 contratos de inversión durante su primer año de gestión que han permitido la inyección de 5.000 millones de dólares. El jefe de Estado mantuvo en Guayaquil un diálogo con algunos inversionistas nacionales y extranjeros para impulsar proyectos productivos. Escuchemos. Uno de los principales objetivos del gobierno es impulsar la atracción de inversiones y el presidente Guillermo Lasso en el evento Open for Business indicó que Ecuador seguirá convirtiéndose en un país de oportunidades para concretar inversiones. En este primer año es una gran noticia el haber suscrito 5.000 millones de dólares en contratos de inversión. Poner en orden la economía ha significado que al día de hoy tengamos una cifra récord en reservas monetarias internacionales, cerca de 9.500 millones de dólares. Históricamente el Ecuador nunca ha tenido esta cifra. El primer mandatario informó que se han emprendido acciones para impulsar la competitividad del sector privado, por ejemplo, a través de incentivos tributarios. Comenzamos en el primer mes de gobierno con la reducción de aranceles a cerca de 667 partidas, lo que significó un ahorro de aproximadamente
180 millones de dólares. Bajamos también el impuesto a la salida de divisas, que de 5%, estamos en julio, ya estamos en 4,5%. El ministro de Producción, Julio José Prado, dijo que dentro de la Estrategia Nacional de Competitividad se busca abrir mercados generando más condiciones para tener inversiones locales. Se han firmado cerca de 200 contratos de inversiones nuevas. Tenemos, además de los 5.000 millones que hemos anunciado en esta feria de inversiones, cerca de 1.300 millones de dólares más que están en proceso de ser aprobados a través de la figura de contratos de inversión. Y debemos anunciar que durante este año y al siguiente se generarán 1.000 millones de dólares en inversiones reales durante este año 2022 y 1.000 millones de dólares adicionales durante el año 2023. El mandatario destacó que las inversiones tienen un efecto multiplicador en la generación de empleo. Informó Roselena Vasconés. Según el Ministerio de Salud, en la última semana se han incrementado los casos de COVID-19 en todo el país. El COE Nacional anunció que desde el próximo jueves el sector público entrará parcialmente a teletrabajo, aunque esto será decidido por quien esté a cargo de cada institución. Para el sector privado solo se hizo un exhorto. En Guayaquil hicieron el último análisis del comportamiento de COVID-19 y sobre todo cómo ha estado variando el virus. El ministro de Salud informó que se ha presentado un incremento en los casos confirmados en las 2 últimas semanas. Por ejemplo, esta pasó de 12.617 a 16.803 pruebas positivas, siendo los más afectados personas de edades que van desde los 15 a 19 años y en mayor porcentaje de 0 a 11 meses, es decir, menos de un año. La positividad de los casos se mantiene alta, en 47% los antígenos y 54% las pruebas de PCR. Sin embargo, el número de pruebas es bajo todavía, ¿no? En el caso de los fallecimientos se mantiene plano. De su lado, el COE Nacional resolvió que las instituciones públicas ingresarán a teletrabajo parcialmente, dependiendo de las condiciones y evaluación médica de cada una. Esto se aplica a partir de este jueves 28 de julio de 2022. A nivel nacional, en el nivel ejecutivo, eso es mandatorio porque obviamente está regulado por el Ministerio de Trabajo y por eso que exhortamos al resto de instituciones que hagan lo mismo. En tanto, el vicepresidente de la República se refirió al nuevo plan masivo de vacunación que espera llegar a aquella parte de la población que no se le ha aplicado las primeras dosis y refuerzos. Estamos invocando a la sociedad civil, a la academia en general, a los comités empresariales. Necesitamos vacunar aproximadamente 400 a 420 mil ecuatorianos por semana. Informó Charlie Pisa. Retomamos las noticias de Crónica Roja con Julio César Saona, quien se encuentra en el suroeste de Guayaquil. Julio César, por favor, coméntanos todos los detalles. Te escuchamos. Anali, amigos televidentes, muy buenas noches nuevamente. Así es, nosotros nos encontramos en las calles Octava y Pedro Pablo Gómez, en donde un nuevo caso de sicariato se registró durante horas de la tarde, específicamente a las 17 horas con 20 minutos. Nosotros les hemos preparado un informe respecto a lo que se dio justamente a esa hora en este punto de la ciudad de Guayaquil. Por favor, vamos con el video. Los familiares de la víctima no lo podían creer. Y es que un nuevo caso de sicariato se llevó a cabo en las calles Octava y Pedro Pablo Gómez, esto en el suroeste de Guayaquil. Según lo que dicen los testigos, desconocidos llegaron hasta el lugar, divisaron a la víctima y luego de varios disparos alertaron a la ciudadanía. El cuerpo sin vida se encontraba en la calzada. Pocos minutos después llegaron elementos de la Policía Nacional, los cuales empezaron con el peritaje respectivo. Criminalística también en el punto. Trataban de determinar qué fue lo que ocurrió en el sitio. En la calzada, varios casquillos. Sin embargo, hubo hermetismo por parte de los testigos del hecho, además de las autoridades de seguridad.
Fuera de cámaras aseguraron que están realizando las investigaciones respectivas y que se van a guiar por medio de las cámaras de seguridad que hay en la zona para poder identificar a los sospechosos, que en las próximas horas darían la información de este y otros casos que se han dado en la zona 8. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses, en donde la autopsia respectiva dará a conocer las causas de este nuevo deceso, informó Julio César Saúl. Bien, hay otra cosa importante que recalcar y es que hace pocos minutos varios de los agentes motorizados de la policía estuvieron en esta zona. ¿Qué es lo que también está utilizando la policía y la fiscalía para poder profundizar en este caso? Precisamente son los videos de las cámaras de seguridad de la zona, en donde en distintos puntos, o por lo menos es lo que sirve por lo pronto para poder establecer quiénes serían los autores de este hecho. Hay videos que ya están circulando por redes sociales, los cuales denotan o demuestran cómo se dio este hecho delictivo acá en la Octava y la calle Pedro Pablo Gómez. Recapitulamos, a las 17:20 se dio un nuevo hecho de sangre acá en esta zona, en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, en donde varios sujetos desconocidos llegaron, divisaron a la víctima y le propinaron varios disparos. Se especula, estuvieran hablando que la persona habría recibido entre 8 a 10 impactos de bala. Esto es lo que generó la alarma entre los habitantes de la zona y más que nada, como lo hemos recapitulado, pues se está más que nada haciendo la investigación respectiva para poder dar con el paradero de los sospechosos, los que hicieron o llevaron a cabo este hecho de sangre que engrosa más que nada las cifras alarmantes de violencia acá en la ciudad de Guayaquil y también en la zona 8. Es lo que podemos informar hasta esta hora de la noche. Anneli, querida, tú tienes mucha más información importante, noticias desde estudio. Buenas noches. Muy bien, Julio César, gracias por esa amplia y completa cobertura. Y en este orden de noticias, cuando son las 10:16 p.m, nos enlazamos ya con Charlie Pisa, quien también tiene información muy relevante. Charlie, adelante. Así es, Anneli, esto sucedió específicamente en la cooperativa Nuevo Pueblo y Su Reino, en el sector que comprende la Juan Montalvo, donde un ciudadano fue asesinado en horas de la tarde. Nuestra compañera Adriana Peralta nos preparó el siguiente reportaje. Veamos. Es un asesinato más en el sector Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. Específicamente ocurrió en la cooperativa Pueblo y Su Reino. La modalidad similar a la de otros casos, puesto que los presuntos causantes de esta muerte violenta se movilizaban en un carro sin placas para seguir de cerca a su víctima, un hombre identificado como David N., de 30 años, que no registraba antecedentes penales, según un reporte policial, y lo atacaron a tiros. Sí, nosotros no se metía con nadie, trabajaba. La mamá es amiga mía. Familiares de la hora occiso lo trasladaron hasta el hospital universitario, donde solo confirmaron su deceso. Las unidades investigativas de la institución policial iniciaron el proceso de ley para determinar responsabilidades y el móvil del crimen, informó Adriana Peralta. Así es, 22:17 p.m, y no ha sido el único caso de asesinato que se ha presentado en el mes de julio en aquel sector del norte de Guayaquil que pertenece al distrito Florida, donde nos encontramos. Hemos estado también buscando una versión policial y no se ha dado por el momento. Esperamos que en las próximas horas la DINASEC se pronuncie en cuanto a las últimas muertes violentas que se han registrado ese día aquí en la ciudad de Guayaquil. En cuanto al crimen que ocurrió, de lo que presentó nuestra compañera Adriana Peralta, también estamos esperando mayores detalles. En aquel sector hay personas que también vieron algo y son versiones que está recabando la Policía Nacional a esta hora de la noche. Adelante, Anneli, buenas noches. Muchísimas gracias, Charlie. Y bien, seguimos con más noticias. Un nuevo caso de sicariato se registró en el suroeste de Guayaquil. Sujetos dispararon contra una persona en las calles Octava y Pedro Pablo Gómez. Además, en un hecho, amables televidentes, que ha causado muchísima conmoción, queremos informarles que la madre de una joven ecuatoriana que fue hallada muerta en Estados Unidos exige que las autoridades investiguen este caso. Afirma que en una oferta de empleo la habrían querido obligar a trabajar como dama de compañía. Jorge Escobar con los detalles.
43 días de desvelo y angustia terminaron con el peso del dolor cuando supo que a su hija la hallaron muerta cerca de un lago en Estados Unidos. ¿Pero cómo sabe usted que es mi hija? Le digo, le insistí. Me dijo por las huellas dactilares, me dice. Saray Llanos tenía 19 años. Era bailarina y profesora de danza, pero no le alcanzaba para mantener a sus 2 pequeños hijos. Viajó con visa múltiple en agosto del año pasado. Llegó a Chicago con el padrino a trabajar en una carreta de comida, pero una amiga la llama de aquí, de Guayaquil, y le dice que hay un mejor trabajo, con un mejor sueldo. Y me dice, mami, para hacerle la matiné al bebé de mesera, mami, es una rusa. Uy, no, con rusa no, le digo, mija, que son malas. No obstante, con el paso de los días, vio que algo no cuadraba en el trabajo de mesera. Sino de dama de compañía. Y mi hija me dice eso, pero no me convence que ella la va a llamar a la rusa y le dice, señora, la voy a denunciar porque usted, esto no es de mesera. Según la organización 1-800 Migrante, las autoridades levantan la información para determinar las circunstancias. Han pasado demasiados días como para poder repatriar el cuerpo en esas circunstancias. Eventualmente los restos llegará en cenizas hacia el Ecuador. Yo quiero a mi hija tal como se fue completa, no quiero a mi niña. Y si esas cenizas no son de mi hija. Una vez que México empezó a solicitar visa desde octubre del año pasado, el tráfico de los coyoteros migró a Nicaragua. Para tener un punto de referencia, por ejemplo, el año anterior apenas fueron como 3.000 ecuatorianos hacia Nicaragua y regresaron 300. Ahora ya superan más de 10.000 ecuatorianos en estos últimos meses y apenas han regresado 250. Fui a trabajar tranquilamente porque ella quería por esas criaturitas sacarlas adelante. Son 2 niños pequeñitos, yo ya soy bien mayor. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Y sobre este caso, hace poco las autoridades estadounidenses confirmaron que la migrante ecuatoriana fue asesinada. Su cadáver fue hallado el pasado 20 de junio en un área boscosa. La policía de ese país busca a un sospechoso que fue captado por cámaras de vigilancia cuando caminaba por la zona donde fue encontrado el cuerpo. Cambiamos de tema. La CONAIE indica que los acuerdos alcanzados con el gobierno en lo referente a la condonación y reestructuración de deudas son insuficientes. Veamos. Si bien la semana pasada la CONAIE llegó a un acuerdo en las mesas de diálogo referente a la banca privada y pública para la condonación y reestructuración de las deudas, ahora señala que los acuerdos alcanzados no son suficientes. A ello, Iván Andrade, presidente de la Corporación Financiera Nacional, respondió: Nunca va a ser suficiente los esfuerzos que se hagan para llegar a tener paz. Este es un trabajo que no puede nada más descansar en un evento, sino en la implementación de aquello que se haya convenido. El comunicado de la CONAIE se da a horas de la instalación de la mesa de diálogo referente a la focalización de combustibles. A criterio de la CONAIE, faltaría mayor compromiso de la banca privada debido a que la condonación de la deuda solo puede darse en el sector público. La condonación es de $3.000 de capital más todos los intereses vencidos, costos, etcétera. Es una condonación absoluta del valor. Esto significa lo siguiente: si es que se condona la deuda, automáticamente sí sale del buró de crédito. Pero todos nosotros pensemos en cómo empezamos a tomar un crédito. Y es empezar un nuevo historial. De tal manera que es muy difícil el poder volver a insertarse. En total, son 27.000 cuentas que se beneficiarán de la condonación de deuda de la banca pública hasta $3.000. En lo que respecta a la reestructuración de la deuda de $3.000 a $10.000, este proceso arrancará a mediados de agosto. En la banca privada, esto dependerá de cada institución. Porque podría ser de que los montos opten porque puedan ser mayores. La connotación allí fue de los segmentos: microcrédito, crédito educativo, y también se mencionó crédito productivo, me parece. Entonces queda a instancias de cada una de las instituciones financieras. La reestructuración de deudas traería beneficios. Automáticamente recupera su clasificación como un deudor potencial A1.
Esto le permite inmediatamente poder pedir un nuevo crédito. Informó Valeria Navarro. Un revés jurídico podría recibir la fiscal general del Estado, Diana Salazar, si el juez Luis Rivera declara la nulidad solicitada por las defensas de los procesados por presunto peculado en la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio en el caso de los helicópteros DRUF. Más de una década y asume el caso de los helicópteros DROP. Fue en el 2008 en el gobierno de Rafael Correa que se compraron 7 aeronaves. De este número, 4 se accidentaron entre el 2009 y 2015 y el resto fueron sacadas de circulación. Estamos hablando de un perjuicio de 66 millones. Son 7 los helicópteros que presentan inconsistencias, irregularidades en el proceso precontractual, contractual y de ejecución. En el 2016 el exfiscal Galo Chiriboga archivó el caso. En el 2020 Diana Salazar lo desempolvó con 3 nuevos elementos, solicitando se reabra la investigación por presunto peculado. Que corresponden a 2 peritajes realizados anteriormente y que constaban en otro proceso administrativo y al informe de la Comisión Pluripartidista de la Asamblea Nacional que investigó los hechos relacionados con la muerte del general Gabel. Esta vez en la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, Salazar tiene que sortear una primera etapa, donde las defensas técnicas de los 18 procesados demandan la nulidad. Se ha evidenciado de que jamás estuvieron notificados los procesados hoy para la reapertura de la investigación. ¿Tenían que estar los abogados presentes? Claro que tenían que estar los abogados presentes. ¿Estuvieron? No estuvieron. ¿Eso qué significa? Que se vulneró la defensa. Y si se vulneró la defensa, tenemos que regresar a esa audiencia para estar presentes y poder contradecir los supuestos elementos nuevos que trajo Fiscalía. Porque si se hubiera realizado esa diligencia con la presencia de los investigados, seguramente no se hubiera reabierto la investigación. Porque los famosos elementos nuevos no son tan nuevos. El juez Luis Rivera se declaró en fase de deliberación hasta este miércoles a las 14 horas, cuando se pronuncie. ¿Pero qué significa la nulidad? La nulidad es que nos retraemos al inicio y que volveremos a procesar. No importa el tiempo que nos tome, no vamos a permitir que este caso quede en la impunidad. Aquí son investigados los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval, como altos oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, entre otros, informó Héctor Romero. En un evento que se desarrolló en Diario Expreso en Guayaquil, el presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló que desde el Ejecutivo se hará una revisión exhaustiva con asesoría legal y participación de periodistas para tratar la ley de comunicación. Ahí está la ley de comunicación. El primer mandatario no quiso dejar de referirse a la ley de comunicación recién tramitada en la Asamblea Nacional que ya llegó a la presidencia, en el marco de una condecoración que se le otorgó al doctor Galo Martínez Leisker, director de Diario Expreso. Lasso sostuvo que lo analizará para defender la libertad de expresión. Y por ello no voy a adelantar más criterios hasta que se haya hecho un análisis legal exhaustivo. Voy a recabar el criterio de periodistas y de medios de comunicación, como se debe actuar en democracia para poder tomar una decisión final con el veto. Sin precisar si total o parcial, pero la cosa es que existe una inconformidad con lo presentado en el informe de minoría del Legislativo. Entonces Lasso perfilará la ley. Pero lo que sí puedo decir es que se va a asemejar mucho más a la ley que planteé el 24 de mayo del 2021 a las 4 horas de haber sido posesionado. Martínez Leisker, hijo del fallecido Galo Martínez Merchán, recibió la Condecoración Nacional al Mérito en Orden de Caballero y agradeció en nombre de todos quienes conforman el diario. Informó Adriana Peralta. Por su parte, expertos esperan que los cambios a la ley de comunicación no sean acogidos por el Ejecutivo. Explican que la normativa aprobada por el Parlamento intenta restringir derechos a ciudadanos y profesionales, pues, entre otras cosas, buscaría sancionar la opinión. El veto del Ejecutivo a las reformas de la Ley de Comunicación genera expectativa. El punto se centra en que la normativa aprobada en el Parlamento podría transformarse, dicen, en una ley mordaza. Esta ley vuelve a ser restrictiva, vuelve a tener
la responsabilidad ulterior del medio y del periodista, que puede ser una sanción en virtud de la opinión de terceros. Son varias de esas reformas que también al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación le han llamado la atención. Sobre todo por la potestad que le quieren dar al Consejo de Comunicación en el artículo 15, nos piden que nosotros busquemos los mecanismos y reglamentemos el controlar a los medios de comunicación si cumplen o no las normas deontológicas. Al menos a quienes ejercen la profesión de comunicadores o periodistas, sobre todo a aquellos que desarrollan el género de investigación u opinión, dicen que incluso las repercusiones podrían ir más allá. En el artículo 11 y 12 hace referencia que bajo la responsabilidad ulterior de los medios y de los periodistas se puedan tomar inclusive acciones penales, porque señalan que cualquier persona será sujeta a responder acciones civiles o de otra índole, y la otra índole pues es el área penal. En virtud del dicho popular que indica que una cuerda siempre se rompe por el lado más débil, genera preocupación que frente a tantas sanciones sea el poder quien califique cuál o qué es la verdad. Cambio también incorporado en las reformas. Nos habla de el Estado garantizará la verdad, nos habla de que la Defensoría del Pueblo tratará el tema, cuando ahí hay también un contrasentido. Son una recuperación de lo que en el 2013 puso lo que denominamos los ecuatorianos la ley Mordaza. Se añade que esto no afecta solamente a quienes ejercen el periodismo, sino a la sociedad entera. Esta es una ley de libertad de expresión, y a lo que pone límites no es al accionar de los periodistas y de los medios, pone límite a la opinión, al derecho humano, que no es un tema entre periodistas y medios de comunicación, no, este es un tema de expresión pública. De ahí que gremios como especialistas piden al Ejecutivo vetar dichas reformas de manera total. Hacerlo de manera parcial, indican, sería un error, porque aún quedarían temas sueltos que generarían conflicto. Informó Javier Rosero. Mientras que en nuestro país el sismo de 5,2 y las diferentes réplicas que han sacudido Carchi han dejado graves secuelas en esa provincia, en el sector rural los daños han sido de gran magnitud. Así luce ahora el mercado municipal de la parroquia fronteriza de Tufiño, después que la pared cayera a consecuencia del sismo que sacudió a la provincia del Carchi. Hoy las vendedoras permanecieron con sus productos afuera del centro, atendiendo a los turistas. Bastantes asustadas, todo. Gracias a Dios la pared se va para el otro lado, porque si se venía para acá, tal vez hubiera sucedido algún accidente. Mientras en Chilmabajo, a 2 horas más adentro por la vía empedrada, don Miguel estaba en el campo cuando la tierra tembló. Vino primero bramando, fue un bramazón y comenzó a temblar la tierra. Entonces yo le quise rápido sentarme, entonces ya pasó. En otro punto de la provincia el panorama es más crítico aún. En la parroquia San Isidro del Cantón Espejo, María perdió su casa y la de sus padres. Venimos asustadísimos, al uno ya lo encontramos y a mi mamá no lo encontrábamos, porque en la otra habitación está todo el techo en el piso. Esta es una de las familias que lo perdió absolutamente todo. Incluso los animalitos de corral perecieron ante el colapso de las pesadas paredes de tapia. En el otro lado de la frontera, una de las moradoras del municipio de Cumbal manifestó cómo sintieron el movimiento de este martes, que fue de 4.5 grados de magnitud, mientras todo el pueblo se mantiene en zozobra. Yo estaba en un tercer piso y pues obviamente se balanceó la casa fuerte. Ha habido muchas réplicas, entonces sí nos tiene preocupados. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Vamos con lo anunciado, pues hay alarma en los habitantes de la costa peninsular por la captura de un pez remo, cuya presencia es considerada por muchos como un presagio de eventos sísmicos. El espécimen fue capturado frente a las costas de Anconcito en Santa Elena. En las redes sociales se viralizó la publicación de un pescador que capturó entre sus redes al temerario pez remo, a quien se le atribuye una leyenda japonesa de ser un animal que presagia un próximo sismo. El pez, de aproximadamente 3 metros de longitud, apareció en las redes del barco JB3 a 40 millas náuticas del puerto pesquero de Anconcito, en el cantón Salinas. El pez, eso salió ahí en la red. Ahí salió en la red y ya pues nosotros lo cogimos y por ahí medio habíamos escuchado de sobre ese pez, pero no sé, pues si creer en eso o no, pues. Quienes se dedican a la pesca en este puerto manifiestan su temor.
Esta sería la primera vez que se encuentra esta especie en la península. Tengo miedo, pues, ¿no es que el pez remo es un señal de que va a haber un terremoto? Porque ya en otras oportunidades, en otros lugares, se ha visto, ha pasado que esa es una señal de que va a haber un evento sísmico. Pero la gente sí está preocupada porque ha salido el pez remo, pues, y eso sabe que cada vez que aparece dice que va a pasar algo. Ojalá que no pase nada. Los 21 tripulantes de la embarcación se sorprendieron y sin temor alguno lo publicaron. A pesar de no creer en la leyenda, advierten a la ciudadanía de tener mucho cuidado y sobre todo mantener la calma. No, lo cogimos nomás y nos tomamos fotos nada más. Y de ahí ya lo subí a las redes, pero yo como una publicación cualquiera, sin querer queriendo. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Hacemos una breve pausa, amigos, pero al volver un sospechoso fue herido de bala por agentes de la policía al tratar de evadir un control y amenazar con arma de fuego a los uniformados en el norte de Guayaquil. Volvemos de inmediato. Amigos, un sospechoso fue herido de bala por agentes de policía al tratar de evadir un control y amenazar con arma de fuego a los uniformados en el norte de Guayaquil. Tras ser capturado, fue trasladado hasta una casa de salud. Los vehículos eran obligados a tomar una ruta distinta, pues justo en el ingreso de la avenida Carlos Julio Arosemena, esto en el norte de Guayaquil, agentes de criminalística llevaban a cabo el peritaje respectivo. Se trató de un hecho en el cual la policía dio persecución al conductor de este automotor. Los agentes del orden contaban que al no querer detener la marcha del carro, las cosas se complicaron. De ahí quedaban los detalles de lo que ahí ocurrió. Hace caso omiso y sale en prestada velocidad tratando de embestirme, no sin antes se pudo observar que el ciudadano dentro del vehículo saca a relucir un arma de fuego tipo revólver. Inmediatamente se emprende una persecución, mi compañero más adelante le intenta neutralizar, el ciudadano hace la misma maniobra evasiva y observa nuevamente que el ciudadano le saca un arma de fuego desde el interior del vehículo, por lo que mi compañero igualmente hace uso progresivo y diferenciado de la fuerza. La policía logró herir al sospechoso, de ahí que fue trasladado hasta una casa de salud. En el vehículo se encontró un arma de fuego, la cual fue decomisada para investigaciones. Hasta el momento la evidencia que se ha encontrado es el arma de fuego y efectivamente el ciudadano intentó darse a la fuga, atentando contra la humanidad de los miembros policiales. Por tal motivo se hizo uso de la progresiva de la fuerza. Ahora que se trata de determinar el uso que habría tenido esta arma de fuego, la vinculan con hechos delictivos, que ahora se debe esperar los resultados de las indagaciones. ¿Ustedes resultaron ilesos en este hecho? Sí, gracias a Dios, sin novedades, ilesos los dos compañeros. Informó Julio César Saoa. 10 de la noche con 51 minutos y a esta hora la Fiscalía del Ecuador en su cuenta oficial de Twitter anuncia lo siguiente, atentos. Caso Pez Blanco, Fiscalía EC lidera operativo en Guayas por el presunto delito de lavado de activos. Al momento se recaban indicios como documentos de empresas investigadas, computadores y una alta suma de dinero en billetes de 20 y 100 dólares. Fiscalía contra el delito. Esta es una noticia en desarrollo y tendremos toda la ampliación en nuestras próximas emisiones. Más noticias para ustedes. Una familia fue baleada mientras estaba en su vivienda en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Sicarios llegaron al sitio y acabaron con la vida de un hombre, mientras que una mujer y un niño resultaron heridos. En
En su desesperación, vecinos intentaban auxiliar a esta mujer que había sido herida de bala en una vivienda en la ciudadela San Francisco, en Milagro, provincia del Guayas. Fue un daño colateral del ataque que perpetraron al menos 4 sujetos a bordo de motocicletas que llegaron hasta ese punto en las calles de México y Brasil para matar a Edwin G. de 23 años. De ahí que además de la fémina, un menor de 10 años de edad resultó herido. Todos ellos de nacionalidad venezolana. Los moradores estaban alarmados. Sí, sí, la gente salió asustada, todo es pavorío para... Toda una zona residencial, zona tranquila, ocurrida, claro, exactamente, pero se presenta este caso, mire lo que se presenta, no, Milagro Atenas totalmente... Hay que tener mucho miedo ahorita. Para salir hay que tener mucho miedo. En su casa mismo mira lo que está pasando ahorita. La policía no dio detalles en la escena del crimen, mas solo se limitan a indicar que el caso está siendo investigado y trabajan con sus distintos ejes para localizar a los victimarios, además de conocer por qué ocurrió esto. La mujer y el niño están asilados en un hospital, donde fueron estabilizados, informó Adriana Peralta. Y bien, con esta tradición nos despedimos, amigos, no sin antes invitarlos a que permanezcan en nuestra sintonía. Ya está listo José Alberto Molestina. José, bienvenido, buenas noches.